Chiqui, chiqui, chiqui. Saludos, amigo. Y finalmente, después de tanto buscar y buscar la nieve, la terminamos encontrando del otro lado de la cordillera. Más precisamente en un lugar que se llama Nevados de Chillán. Y si nunca escuchaste hablar de este lugar, déjame decirte que reúne todas las condiciones para que sea tu destino de esquí número 1 en Sudamérica. Cuenta con más de 5.000 hectáreas esquiables entre pistas y backcountry y 10 metros de nieve acumulada por temporada. No hay nada en Sudamérica que ni siquiera se le acerque. Este video va a ser un poco más largo de los de siempre, porque tengo mucho para contarte, desde cómo llegar, dónde alojarte, dónde comer, los precios, las pistas, los medios de elevación, los pases. Sé que es mucha información, pero si usas la barrita de avance que te da acá YouTube, no vas a tener problema para ir para adelante, para atrás o buscar lo que necesites. Y como siempre, vamos a hacer la bajada de Cumbre Base, no una sino varias, y en distintos días. El primero con la montaña toda para nosotros solos, literal, y el segundo en una nevada impresionante que nos dejó un powder day a todo sol, que no se puede creer. Y quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar a colocar las cadenas de nieve para que puedas llegar a la montaña sin ningún problema. Y antes de que me olvide te cuento que ya está online mi página web donde vas a encontrar toda la información de los videos, el equipamiento que utilizo, las plataformas donde conseguirlo, los mapas que usamos en los videos para esquiar, mis redes de contacto, la playlist de Spotify con toda la música del canal y el pronóstico de nieve de tu centro de esquí favorito. Así que nada, le dejo un abrazo a mis amigos chilenos y nos vemos en la montaña. Para llegar a Nevados de Chillán, te tenés que tomar un vuelo a Santiago de Chile. El vuelo desde Buenos Aires a Santiago lleva poco más de 1 hora y el cruce de los Andes ofrece unos paisajes increíbles. Pero mi recomendación es madrugar y tomar el primer vuelo disponible, ya que el periplo hasta Nevados de Chillán es largo y lo ideal es llegar con tiempo para poder relajarte, dar una vuelta y comprar unas provisiones para la cena. No te olvides de cargar tu tabla. Y desde acá, sin demoras, a buscar el auto. Y si vas a alquilar auto, tenés que manejar hacia el sur aproximadamente 487 kilómetros. Primero vas a llegar a la ciudad de Chillán, que es la última ciudad que se ve desde la ruta, a 350 kilómetros, y de ahí vas a doblar a la izquierda para el lado de la cordillera hacia Las Trancas, que es la aldea más cercana al centro de esquí. Si preferís no manejar, podés tomar un tren de alta velocidad desde Santiago hasta la ciudad de Chillán, y desde ahí un bus hasta Las Trancas. A partir de 2 viajeros, económicamente ya te conviene alquilar un auto, porque te vas a ahorrar todos los traslados en taxi de ida y vuelta al centro de esquí, que no son baratos. Solo no te olvides de que vas a necesitar cadenas de nieve y lo más conveniente es alquilarlas junto con el vehículo. Las rentadoras grandes como Hertz las ofrecen y son muy económicas. Más adelante en el video te enseño a colocarlas y te paso algunos tips de conducción. La ruta en general está en muy buenas condiciones. Luego de conducir por unas 5 horas, llegamos a Las Trancas. Las Trancas es un pequeño pueblo, o más bien una aldea, con ciertas comodidades turísticas que mucha gente elige para alojarse en su estadía, ya que resulta bastante más barato que hospedarse en el centro de esquí y con mayor cantidad de opciones en cuanto a gastronomía e infraestructura. Hay un pequeño supermercado donde podés encontrar todo lo necesario para poder cocinar durante toda la semana o simplemente proveerte de lo básico para el desayuno y la precena. No vas a encontrar todas las marcas, pero sí las suficientes. También podés encontrar un pequeño centro comercial y varias tiendas de alquiler de equipos bastante más económicas que las que se encuentran en el centro de esquí. Te paso un tip. Si vas a alojarte en la aldea en temporada alta, es una buena idea buscar una cabaña pasando el control de carabineros, ya que aquí es donde se controla que todos los autos lleven las cadenas colocadas y puede haber largas filas que te ocasionarán molestas demoras y que además podrían dejarte fuera del cupo de autos que pueden subir e incluso quedarte fuera del aforo de esquiadores. Sí, tanto la montaña como el camino cuentan con un cupo máximo diario. Nevados no es un lugar para dormilones. Nuestra cabaña está ubicada en el acceso al volcán, y lo que vendría a ser el patio trasero nos dejó con la boca abierta. Desde aquí salen senderos que podés recorrer hasta perderte entre aguas termales y cascadas. Las Trancas es un lugar verdaderamente único. Para nosotros es hora de descansar, porque mañana será otro día intenso.
Arrancamos la mañana bien temprano, ya que aunque es temporada baja y no vamos a tener problemas de cupos, queremos recorrer la montaña tranquilos porque sabemos que es muy pero muy grande y solo tenemos 2 días. Antes de que me olvide, la cabaña donde estamos alojados nos costó alrededor de $190 la noche. Un lugar muy confortable, tranquilo y con todas las comodidades para 2 personas. En el centro de las Trancas se puede conseguir por bastante menos que eso. La distancia a recorrer puede variar entre 6 y 9 kilómetros, dependiendo de dónde estés alojado. El camino está en muy buen estado, pero tenés que tener en cuenta que en temporada alta vas a encontrar nieve, hielo, bastante tránsito y tenés que estar muy atento, sobre todo en un par de curvas de 180 grados. Es frecuente también encontrarte con rocas que caen de la ladera de la montaña. Claramente no es un camino para hacer tomando mate y mirando el paisaje. En el trayecto de mañana vas a entender por qué lo digo. Cruzando este puente, ya estamos ingresando al centro de esquí. El primer portal corresponde a los departamentos Valle Hermoso, una de las 5 opciones para alojarte en la montaña. Son una especie de dormis construidos alrededor de un complejo termal. Están algo alejados de las pistas, por lo que no sería mi primera opción si venís pensando en esquiar, ya que de todas formas vas a tener que movilizarte en auto o en unos transportes que el complejo brinda a tal efecto. Si seguimos avanzando ya nos encontramos con la Plaza Tata, que es el primer acceso a la zona de pistas de debutantes. Por esta zona hay varios complejos de departamentos que podés alquilar en Airbnb, por un precio apenas superior a la cabaña donde estamos alojados nosotros. Calculate alrededor de $300 la noche. El detalle es que en temporada alta son un poco más difíciles de conseguir, y en cuanto a logística, si querés bajar a la aldea a cenar o hacer compras, ya vas a tener que hacerlo de noche. Es una cuestión de preferencias. Como contrapartida, vas a dormir a pie de pistas y no te vas a ver afectado por horarios ni cupos de acceso. Continuando con nuestro camino hacia la Plaza Willy, que es la segunda de 3 plazas de acceso a la montaña, pasamos por otra opción de alojamiento, que es el Hotel Termas de Chillán. Es la opción más lujosa de todas, pero a su vez es exorbitantemente cara, rondando los $2.000 la noche. Cuenta con un spa termal y gastronomía de primer nivel internacional. Un poco más adentrado en el bosque de la base se encuentra el Hotel Nevados de Chillán, que es una opción más familiar y además incluye desayuno, almuerzo y cena. Para venir en familia lo coloco como la opción número 1, ya que al incluir todas las comidas te soluciona toda la logística, tanto de compras como de cocina, y pagando en total casi lo mismo que un alojamiento normal y comprando las comidas aparte. Ya podés ir viendo que Nevados es un complejo monstruosamente grande. Según la información oficial, cuenta con más de 10.000 hectáreas esquiables entre pistas y zonas de freeride. A mí por GPS me dio alrededor de 5.000, pero si lo comparamos con Catedral, que tiene 1.200 hectáreas en total, podés ir dándote una idea de lo que estamos hablando. Todo este recorrido que venimos haciendo desde el portal hasta acá es solo la base del centro, y arriba es mucho, pero muchísimo más grande. Tuve que recortar mucho en esta parte de la edición, porque son varios minutos de conducción desde un punto a otro. Este edificio sería la última, pero tal vez la más interesante de las opciones para alojarte en la montaña. Es el Hotel Alto Nevados y se encuentra en la Plaza Otto. Acá se concentra toda la movida de la montaña, tanto de día como de noche. Está pensado para parejas o grupos de gente joven, tiene varios bares donde se vibra el after y hasta tiene una disco. El precio por noche en temporada alta ronda los $450 para una habitación doble. Más tarde, cuando llegue la hora del pisco, vamos a darnos una vueltita por acá. Pero por ahora, damos por cerrado el tour, que ha llegado el momento de esquiar. Hay varios niveles de estacionamiento, que en temporada alta son pagos, y tendrías que contemplarlo dentro de los costos de traslado. Nosotros no pagamos, pero entiendo que cobran alrededor de $20 la estadía. El acceso por la Plaza Willy da una vibra de pueblo fantasma, por lo que antes de bajar los equipos pasamos por la boletería a preguntar si estaba todo ok. La chica de la caja nos confirmó que el cerro funcionaba sin problemas y adquirimos los pases. Nos indicó cómo hacerlo online, ya que cuesta $10 menos que por ventanilla, previo a comprar la tarjeta física para asociar al pase. El precio del pase diario online es de $58, por ventanilla 68, y tenés que comprar por única vez la tarjeta de proximidad que cuesta 6. Te paso un tip: si tenés la tarjeta de Catedral o Chapelco,
Tráelas porque comparten la misma tecnología y seguramente te funcionen. Para llegar desde la base hasta la cumbre, tenemos que utilizar la telesilla Otto, que es la más importante del cerro, y luego conectar con la telesilla Mirador. Luego de una breve charla con una chica del equipo de patrulla, quedamos advertidos de que las condiciones arriba son bastante complejas. La montaña se encuentra completamente congelada y nos pidió encarecidamente que solo subiéramos si podíamos controlar la situación. Esto explicaría por qué no hay absolutamente nadie esquiando. Para ser la telesilla más importante del complejo, se la ve algo antigua. El ruido del motor es estruendoso, tanto que obliga a los silleros a utilizar protección auditiva permanente y comunicarse mediante señas. Va a ser un día bastante caluroso, así que Irina prefirió quedarse un rato por la base y subir cuando el sol transforme y mejore un poco las condiciones. Saber adaptarse es una habilidad indispensable para poder disfrutar siempre de la montaña con responsabilidad. El trayecto que recorre esta telesilla es bastante largo, cubriendo unos 700 metros de desnivel. La verdad sea dicha, va bastante lento y el asiento no es mucho más confortable que un banquito de plaza. No obstante, y teniendo en cuenta que es un viaje de aproximadamente 20 minutos, todo parece tener un sentido. Se siente una vibra más genuina, más lenta, más de montaña que en otros lugares. Obligarte a bajar un cambio, a la fuerza, pareciera ser el ticket de admisión a una experiencia diferente. Yo me estoy literalmente cocinando, pero imagino que esta subida con bajas temperaturas y 20 minutos de exposición te invitan a chequear bien el termómetro y prepararte en consecuencia. Llegamos al desenganche de Otto, a 2.400 metros de altura, y al parecer las condiciones son las anticipadas. Todo se ve muy duro y congelado, pero las vistas en soledad y la inmensidad de esta montaña van a justificar el castigo a las pantorrillas. Luego de un breve repaso para terminar de orientarme y disfrutar de la vista, estamos listos para arrancar. Esta pista se llama Pillín. La idea es conectar hasta otra telesilla llamada Mirador para llegar hasta la parte más alta a 2.500 metros. Es un mar de nieve que se pierde más allá de donde puede llegar la vista. Todo eso que se ve al fondo y también desde la parte de atrás de donde salí es zona esquiable. Hay que caminar y llevar equipo, porque no llegan las telesillas a todos lados y mucho menos hay pistas pisadas. Pero más tarde vamos a descubrir varios de estos lugares. Cruces la bajada de la pista Fresco y Pillín 1 vienen desde Cumbre, donde te deja la telesilla Mirador. La paz y la soledad de este momento es difícil de describir con palabras. Me siento como si fuese un millonario al que le cerraron un parque de Disney para él solo. Una experiencia mega VIP a solo $58. Aunque no todo es color de rosa, la pista está durísima y es entendible que no haya nadie bajando. El corderoy es un rallador y por más que aprieto y aprieto, no logro moverlo. Voy balanceándome con la inercia que pide la pendiente y básicamente me dejo llevar. I'll
telecilla que pasa por encima es Mirador, que sigue subiendo vacía, y la confitería que se ve acá adelante es el bar Buenavista, donde quedamos en encontrarnos con Irina. Este es el enganche de la silla Mirador que tendría que tomar para seguir a cumbre, pero viendo que las condiciones siguen duras, no vale la pena hacerla subir ahora, así que me voy hasta la base a tomar algo y hacemos cumbre juntos más tarde. El próximo tramo sobre corderoy de mármol promete recuerdos intensos, de esos que son desopilantes para quien lo ve de afuera. Esta bajada me está sacando mucha pierna y prácticamente no puedo afirmarme. Debería ir un poco más rápido para bajar menos cargado, pero un golpe a 50 sobre hielo no es algo que me tiente demasiado, así que veremos. Esta pista se llama Chueco y nos lleva a una zona de trasbordos y cruce de pistas, una especie de plaza sin servicios. Este es un nodo de conexiones. Acá te deja la telecilla Huenche, que viene del bosque y vamos a conocer mañana, y sale la telecilla Cornisa que vimos desde arriba y el telesquí Nono que te deja en la zona de la confitería. Aquí comienza la pista Veno. En esta montaña vas a ver mucho ascenso con pieles de foca, esquiadores y splitboarders que se adentran mucho más allá de donde llegan los medios de elevación, a través de largas horas de caminata. La experiencia del backcountry entre volcanes y fumarolas debe ser alucinante. Mientras, yo sigo luchando con esta pista que parece un tobogán de chapa. Y la verdad es que el acanalado ni se inmuta. Desde aquí tomamos un caminito que no tiene nombre y figura simplemente como Travers de Veno a novicios. Parece algo simple, pero tiene velocidad, es angosto y se cruza con un medio de arrastre bastante transitado. Yo sigo disfrutando de la montaña en soledad, lo que me sigue pareciendo absolutamente irreal. Hasta acá todo me viene sorprendiendo, pero lo más gratificante de todo, y creo que el centro de esquí ha hecho un muy buen trabajo en mantener esta montaña como lo que es, una montaña con aire y vibra de montaña, ofreciendo condiciones para esquiar de primer nivel, sin sucumbir a la presión de transformar todo en un parque temático turístico invernal. El solo hecho de llegar a la base y no encontrarte con un mercado persa inmerso en un circo de colores, aromas y 4 DJs sonando al mismo tiempo, para mí es un bálsamo. Me dan ganas de quedarme un rato sentado y contemplando sin sentir la ansiedad de salir corriendo para arriba en busca de silencio. Mis más sinceras felicitaciones a Nevados por este gran logro en los tiempos que corren. De aquí sale Enlace, el medio de arrastre que cruzamos varias veces en la bajada. Es un backup más que importante que permite subir escalonadamente los días de viento. Ya estamos de vuelta en el enganche de Otto, donde comenzamos esta bajada. Ahora voy a buscar a Irina, tomarme un café tranquilo y nos vemos en la telecilla Mirador para ahora sí llegar hasta la cumbre y visitar las Tres Marías, la pista estrella de Nevados. El sol y el calor ya fueron haciendo su trabajo. La nieve se nota mucho más dulce que a la mañana temprano y el público va empezando a llegar. Este cartel, al que no prestamos mucha atención, va a jugar un papel gratamente protagónico por la tarde. La encargada de la telecilla nos comentó muy amablemente que las Tres Marías, la pista emblema del cerro, no estaba completamente habilitada.
aunque si la parte superior hace un balconeo y luego podíamos empalmar de nuevo hacia este lado. Mientras vamos subiendo te cuento un poco más. Esta es otra telesilla muy importante para el cerro, ya que te lleva a la parte más alta. Cuando hay buena cantidad de nieve en polvo, la vas a usar una y otra vez. Apenas unos metros más arriba del enganche está la confitería Buenavista. Al mediodía es bastante movido, bien ambientado, con buena música y comida rica y accesible. En un ratito nomás nos vamos a dar una vueltita. La telesilla, como en el resto de la montaña, lenteja, chiquita para 2 ocupantes bien apretados y con una vibra bien retro. A mí realmente no es algo que me molesta para nada, pero puede no cumplir con las expectativas de alguien que espera velocidad y confort de última generación. Yo creo que entona bien con el lugar y lo más importante es que funciona. Vamos llegando al desenganche de Mirador. Hacia la derecha tenés la pista Fresco, con un pequeño snow park y fueras de pista muy interesantes para practicar sin alejarte mucho. Y para la izquierda, las Tres Marías. Una pista que está promocionada en varios sitios como la más larga de Sudamérica, con 13 kilómetros y se corre una competencia de velocidad llamada Campeón de las Tres Marías. Así como con las hectáreas esquiables, es una medición que voy a tener que corroborar con cartografía. Vamos a conocerla si tiene bien ganada su fama. Solo en los primeros 100 metros se despeja toda duda. Es suficiente hacer un par de curvas para quedar con la boca abierta. Mi intención es ir todo por pista, pero se ven lugares muy atractivos para probar por fuera también. La cantidad de terreno esquiable es vastísima. Y la suavidad del relieve y la primera idea volada que se me viene a la mente es que así se vería Marte si tuviese nieve. La traza principal continúa a la derecha, pero está cerrada por fin de temporada. Hacia la izquierda tomamos un camino que sigue siendo una variante de Tres Marías y se vuelve a conectar más adelante. De la emoción, me estoy dando cuenta que me olvidé de Irina, pero son cosas que suelen pasar esquiando. El handy nos volverá a encontrar más adelante. El camino es finito y rápido, con varias piedras a esquivar. Venía invicto, pero la última me la comí de lleno. Esa que se ve abajo a la derecha es la conexión al resto de las Tres Marías, que te lleva a la zona del bosque. Es la parte que está cerrada y va a quedar para otro viaje. Sí, definitivamente vamos a volver.
Y desde aquí nos unimos a Fresco desde el lado derecho, que es la pista que vimos más temprano entrando por la izquierda. Pero yo no quiero repetirla, y ya vengo tentado desde arriba. La pulsión por salir de la pista siempre termina ganando. La nieve está más ablandada de lo que parece, se la ve dura pero se deja apretar bien. Y yo supuestamente tenía que ir a la confitería. Ya quedé recontrapasado. Ahora recuperar el aliento, porque toca caminar al bar. El bar Buenavista está situado en un punto estratégico de la montaña, en el que es casi obligado parar. Una parada que te recibe con buena música, una vibra relajada y precios muy accesibles. Por un sándwich de pollo y queso, unas papas y 2 cervezas, pagamos alrededor de $20. Más o menos, 20.500. A pesar de algunos estándares de seguridad algo debatibles, la vista de las máquinas pisando a pleno día fue toda una curiosidad. Las implicancias que podrían surgir entre un esquiador fuera de control contra una oruga de 800 caballos y 8 toneladas podrían ser terribles. En fin, el combo rústico se sirve así, completo. Nos quedamos con la vibra y el paisaje. Una larga sobremesa fue testigo del cierre total de la parte superior por los vientos que se venían anunciando. Y a medida que la gente iba bajando, nosotros decidimos quedarnos. Los únicos locos que andan subiendo a pie somos nosotros. Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad de ver hasta dónde podemos llegar y qué más podemos conocer. Ahí viene subiendo Irina. Vamos a intentar llegar a esos lugares increíbles que vimos en la bajada anterior. Para esta parte no hay mapa. Los lugares están ahí para que vos los busques y los hagas tuyos. Es un pacto que tenemos entre todos. Las pistas están marcadas, lo demás va por tu cuenta. Que el día haya sido agotador no es excusa para dejar pasar una linda noche en las trancas. Encontramos este lugar que recomiendo mucho donde cenamos y nos atendieron muy bien. Hola, ¿cómo estás? Pedimos una pizza, un pulpo y vino local. Por esta cena pagamos alrededor de $60. Es hora de un brindis y a descansar, que mañana va a ser un día pesado. El pronóstico no falló. La tormenta durante la madrugada acumuló unos 10 centímetros en el pueblo y desde la montaña informan alrededor de 40 en el sector superior. Pero va a seguir acumulando por un buen rato más. Bueno, acá la cadena tiene que quedar desenredada. Ningún eslabón se tiene que cruzar con otro. Se tiene que poder estirar bien. El tensor tiene estas dos puntas. Tiene esta separación acá en el medio. Y ahí la cadena está bien desenredada. Tiene que quedar así. Presentamos el tensor. Vemos que esté todo
desenredado completamente. Y empezamos a pasarlo por atrás de la rueda. Y esta es la parte del medio. Esto queda por delante y esto queda por detrás. Perfecto. Y unimos las dos puntas. Acá unimos estas dos puntas. Traemos. Todo por acá. Y eso va hacia atrás. Pasamos el tensor por acá atrás, lo más ajustado posible. Bueno. Acomodamos para volver a llevar. Es importante que luego de colocar y ajustar bien las cadenas, conduzcas 30 o 40 metros para que se acomoden y vuelvas a tensar todo. Si omitís este paso, lo más probable es que se aflojen con la marcha y corras un riesgo importante de romper algo, como un guardabarros o un flexible de freno. Otro tip muy útil que te puedo dar es que si tenés que colocarlas en ruta, saques una de las alfombritas de goma para tener donde arrodillarte y no comenzar el día mojado. Y por último, tener a mano unos guantes atérmicos con silicona antideslizante, para trabajar sin congelarte las manos, porque el acero de las cadenas se enfría al instante, ni bien toca la nieve. Una opción muy útil son los guantes para parrilla y cocina de Energeneration, que podés encontrar en mi página, al igual que todo el equipo que utilizo en los videos. Te van a servir para usarlos todos los días y no solo para colocar las cadenas del auto. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Van a izquierda? Sí. Tienen que ir hasta arriba. Hasta Otto. Ok. Dale, Dale, gracias. Aprovecho este último tramo para terminar con el tema de las cadenas. Si tenés un auto, lo más probable es que la transmisión se encuentre en el eje delantero, entonces ahí van colocadas. Si es una camioneta tipo pickup de tracción simple, van en el eje trasero, y si es un auto o camioneta de tracción integral, lo más adecuado sería colocarlas adelante, pero siempre asegurándote de que esté activada la transmisión en las 4 ruedas, ya que si no está activada, solo vas a traccionar desde atrás y las cadenas no van a cumplir ninguna función. Y lo último, que ya llegamos. Evita los movimientos bruscos, tanto de dirección como de aceleración y freno. Intentá llevar un ritmo de motor constante, no pasarte de 40 km por hora y triplicar o cuadruplicar cualquier distancia que tomarías normalmente con otros vehículos. Hola, Nevados de Chillán. Y a pesar de la tormenta, la concurrencia es abrumadoramente mayor que ayer. En el aire se siente una vibra y una energía diferente. El pronóstico dice que ya no va a nevar y el sol promete darnos un espectáculo memorable sobre 60 centímetros de nieve fresca. Solo queda esperar que se cumpla lo prometido. Pero hoy hay algo que queda más que claro. Acá la gente viene porque le encanta esquiar. Mientras toda la montaña trabaja contra reloj para poder habilitar medios y pistas después del temporal, nosotros vamos a ganar algo de tiempo para dar una vueltita por el bosque nevado que nos quedó por conocer. La pista se llama Bosque Nevado casualmente y nos lleva hasta la Silla Wenche. Los sonidos de la nieve fresca y la calma después de la tormenta, la brisa helada que escurre entre las ramas, regala sensaciones y sentimientos muy complejos y ricos para poder describir en la locución de un video. Por suerte quedan las imágenes, el sonido y la música. Lo demás me quedará guardado para mí. That version of you. First came the cocaine. Un dato no menor sobre Nevados de Chillán, y que definitivamente es un marcador más que significativo para venir al menos una vez, es que es el centro de esquí con mayor acumulación de nieve de toda Sudamérica, totalizando unos 10 metros de promedio anual. De este lado de la cordillera, el que más se le acerca pero con bastante distancia es Las Leñas, con 6 metros por temporada. Este es el hub de conexiones de media altura donde estuvimos ayer.
Aparentemente los medios de más arriba ya comenzaron a funcionar. No seguimos desde acá porque la telecilla que sigue está girando pero no está habilitada. Vamos a ser mucho más rápidos si volvemos a bajar y subimos por la principal. Así que nos vamos volando para la silla Otto, porque lo interesante hoy está en la parte alta y la fiesta ya empezó sin nosotros. No llega a percibirse del todo, pero la nieve recién caída está tan blanda que la base de la tabla todavía va raspando el hielo de ayer. Estaba durísimo. Otto no está girando todavía, pero desde acá ya se ve gente formando fila. Así que tengo tiempo de ir a cambiarme los lentes oscuros al auto y volver, que arriba por sobre el manto nuboso está brillando muy fuerte. No son pocos los que fueron subiendo por los medios de arrastre para darse el gusto de marcar las primeras huellas. Yo no tengo tanto apuro, la verdad, y prefiero no cansarme tan temprano. Me resulta asombrosa la cantidad de huellas que hay en un par de horas que lleva el día. Lo dicho, no sé cuándo pasó todo esto, pero evidentemente hay mucha pasión por estos lados. Vamos a hacer la conexión fallida de ayer desde Otto a Mirador por la pista Pillín. Y desde Mirador nos vamos para Cumbre de una para hacer absolutamente todo fuera de pista. Más arriba hay todavía más nieve que acá. Parece que hubiese pasado un ejército de esquiadores, y aunque la nieve está súper blanda, siempre es mucho más lindo agarrarla sin tocar que marcada. A donde voy ahora me pienso despachar a gusto porque quiero bordear la pista fresco desde la parte alta y tirarme desde ahí hasta el cañadón que llega a Mirador. La consistencia de la nieve es perfecta, súper liviana, seca y nada compacta. Por momentos dan ganas de frenar y zambullirse. Hola, muy bien, ¿eh? Muy bien, súper bien. Es lindo andar en esa nieve. Sí, está buenísimo. El bajón es que cuando algo te frena, te frena. Y ahora sí, por fin, logramos encontrarnos con Irina y conectar directo a Mirador. La idea es bajar siguiendo la línea de la telecilla por este lado izquierdo que todavía se ve fresco. De la ansiedad casi me olvido de grabar. Las Tres Marías que tomamos ayer está cerrada por exceso de nieve. Por suerte nosotros vamos para la derecha, pero en lugar de bajar a la pista, hacemos unos metros por la línea de la telecilla para mantenernos en la parte alta.
Allá abajo a la izquierda, la pista Fresco, que nos devuelve a Mirador. Para la derecha, la zona de Tres Marías, pero con mucha piedra por este lado. Yo sigo derecho todo lo que me permita la pendiente, y desde ahí al claro que se veía de la telecilla. Chiqui, chiqui, chiqui. Creo que encontré la parte que estaba buscando. A ver si puedo cruzar directo desde acá al cañadón. Bueno, directo no va a poder ser. Pensé que era solo nieve y me comí alto lomo de burro. Y esto es lo que estuvimos buscando durante todo el invierno, y tanto nos costó encontrar. Estas son las líneas que resumen todo y hacen que valga la pena el esfuerzo, los kilómetros, el trabajo y el dinero invertidos, los golpes más feos y las lesiones que no salen en cámara. Todo se paga acá, en una bajada de 600 metros de nieve en polvo. Y aunque en el video parece un ratito, esta bajada ya la hicimos como 8 veces. Algunas tomas salen bien, otras me olvido de grabar, otras tengo que buscar la cámara abajo de la nieve. En fin, las piernas ya no dan para mucho más. Y mientras bajamos a otra fiesta diferente, te cuento mis conclusiones sobre Nevados. Nevados de Chillán tiene todo lo que necesitas si estás buscando una monstruosa cantidad de terreno con nieve fresca para esquiar. A veces en total soledad, otras con entusiasta compañía. Si buscas solo vibra de montaña y belleza natural, en total armonía y respeto entre esquiadores y el volcán, si no te importa demorar unos minutos más en llegar a la cima mientras aprecias el paisaje, Nevados de Chillán puede llegar a ser para vos el destino de esquí número 1 de Sudamérica. Para mí lo es. Pero Nevados tiene algo más. Tiene pisco. Salud, amigos. Salud.